las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión, Democracia. Siete 14 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar espacio a un análisis de la situación económica ecuatoriana con un hecho importante: cómo se proyecta la economía cuando el país necesita recursos para su sostenimiento. Por un lado, los ingresos, ¿no?, por dos vías: exportaciones, mejoramiento sustancial de las recaudaciones de los impuestos, pero también los acuerdos con los organismos multilaterales, uno de ellos el Fondo Monetario Internacional, que existe un desafío para el 2023 de enfrentar primero la deuda que se tiene pendiente y que se viene pagando. Se estima que hay una deuda con el Fondo Monetario Internacional de alrededor de 7.400 millones de dólares. Y el gobierno ha hecho en esta relación con el FMI y en general con los organismos multilaterales algunos diálogos para avanzar, continuar con los acuerdos que le permite oxigenar a la economía ecuatoriana. Sin embargo, dadas las condiciones especialmente políticas que dañan a la economía, eso es inevitable. Los hechos de octubre de 2019 y de manera especial junio 2022 de alguna manera afectó a la economía. Uno de los indicadores que no se le pone interés e importancia es el riesgo país. Y vemos que luego de junio se disparó el riesgo país, indicador que permite valorar la situación interna del Ecuador y que mientras más sube, se complica la imagen del país, por ejemplo, en la consecución de nuevos créditos. Sube el riesgo país, sube así de simple la tasa de interés si el país quiere adquirir nuevos créditos en el mercado internacional, ante los organismos multilaterales. En ese sentido, se ha señalado que el país, en la relación financiera con el Fondo Monetario Internacional, precisamente con ocasión de la visita del presidente de la República a Nueva York, a propósito de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente mantuvo reuniones con inversionistas y allí anunció el primer mandatario que en el 2023, una vez que concluya el actual acuerdo entre el Ecuador y el FMI, se buscará un nuevo acuerdo. Según analistas económicos, entre ellos María Laura Patiño, quien fue funcionaria del Banco Mundial, va a resultar complejo. Siempre será posible lograr un acuerdo, pero todo depende de la estrategia de negociación por un lado, pero también que se cumplan los compromisos del acuerdo actual. Hay un acuerdo en desarrollo. Si se cumplen esos compromisos, se podrá hablar de nuevos acuerdos. Quiero dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. En primer término, el economista Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, profesor universitario. También está invitada la doctora María Laura Patiño, exfuncionaria del Banco Mundial. Economista García, ¿cómo afrontar estos desafíos? Decíamos que el presidente, en la última visita a Nueva York, a propósito de la Asamblea General de la ONU, anunció ante inversionistas en Nueva York que una vez que concluye el actual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se va a buscar otro en el 2023. ¿En qué condiciones? Cuando la situación económica de alguna manera se ha complicado
en el ámbito internacional, al menos uno de los indicadores, no representa todo, pero uno de ellos importante en esta relación internacional es el riesgo país. ¿Cómo ve este panorama? Muy buen día, economista Santiago García. Miguel, buenos días a todos los oyentes, televidentes, también a María Laura, un cordial saludo. Bueno, yo creo que ese anuncio del presidente debe entenderse en el contexto de la situación económica del Ecuador. Yo creo que estamos, yo diría, en un proceso bastante complicado de bajo crecimiento económico, de poca generación de empleo, pero también estoy consciente y debemos estar conscientes los ciudadanos que debe haber un manejo de política fiscal, tiene que haber un manejo de política monetaria, tiene que haber un manejo de política productiva. El país tiene que avanzar, no puede detenerse. Y en ese sentido, en materia fiscal, las cuentas fiscales, si bien de alguna manera se han estabilizado, comparado, por ejemplo, con las cuentas fiscales 2020, que fue un año terrorífico, desastroso en todo sentido, por las muertes y evidentemente también la parte económica, nos dicen las cuentas fiscales que el Ecuador va a seguir requiriendo financiar esas cuentas. Y ese financiamiento solo hay dos fuentes generales. Uno, endeudamiento externo, y dos, endeudamiento interno. El interno, para que la gente me entienda, es la colocación de bonos del Estado en el BIES, colocación y venta de títulos, valores, un poquito en el mercado de valores, en fin. Y el otro, el grueso del financiamiento de las cuentas fiscales viene del endeudamiento externo. Y el endeudamiento externo, a su vez, viene de los multilaterales como el propio FMI, el Banco Mundial, el BID. Perdón. Entonces, es bueno explicarlo así porque hay que encontrar las razones de este anuncio del presidente. Yo veo de esa manera, de una forma muy objetiva, nos guste o no, el país tiene que financiar estas cuentas fiscales y una de las fuentes que existe es precisamente del Fondo Monetario Internacional. Ahora, Miguel, para concretar un punto ahí, me parece que el país tiene que hacer una evaluación a fondo de lo que ha significado el programa económico con el Fondo Monetario Internacional. O sea, perdón la redundancia, tiene que ser un análisis pormenorizado de qué ha implicado todo este programa. La fecha exactamente son 2 años. El 30 de septiembre se anunció la entrega de estos 6.500 millones de dólares que se han venido desembolsando, plazo de 27 meses, que según mis cálculos termina el primer trimestre del próximo año 2023. Y a partir de eso, pues el gobierno de turno deberá presentar o puede ya iniciar seguramente negociaciones para un posible nuevo crédito. Entonces, Miguel, yo creo que hay que basarnos, no ideologizar mucho, son decisiones políticas, eso es cierto, pero no ideologizar mucho y ojalá podamos tener un buen debate en el Ecuador, como digo, pensando qué ha significado este programa de 27 meses del FMI, cuánto vamos a requerir, qué mecanismo crediticio se ajustaría para las necesidades del país. Eso también hay que mirar, cómo la economía va a desenvolverse hasta finales del año, qué va a pasar con la economía internacional en el 2023. Todo eso, Marco, es como un cliente que voy al banco bajo ciertas circunstancias. No es lo mismo ir en un momento de mucha crisis, desesperado a pedir dinero, que otra que ir, ¿no es cierto? Soy un cliente y en función de mi realidad voy y digo, mire, señor, el banco, esto es lo que yo necesito. Entonces, Miguel, este es un buen tema, como digo, ojalá podamos debatirlo bien, con objetividad, y ver las verdaderas necesidades del país, entender en la parte política que el FMI no presta gratis el dinero, no me refiero al costo financiero, sino a la obligación de políticas públicas que nos obligan o nos comprometemos por acceder a esos créditos. Así que, Miguel, estamos en ese punto. Yo quiero verlo siempre de una manera muy objetiva, tratar de ver qué necesita el país, más allá de qué necesita un gobierno, sino qué necesita la economía nacional. Lo más importante es que pueda salir adelante. Economista García, el cumplimiento de las metas macroeconómicas, esto puede ser un buen punto de partido para un nuevo acuerdo o una nueva relación con los multilaterales, en este caso con el FMI. Sí, y de lo que tenemos, por eso le decía Miguel, yo creo que hay que comprometernos la academia, los colegios profesionales, a presentar una evaluación del programa económico con el FMI, creo que nos corresponde, hay que hacerlo. Pero ya podemos dar algunos datos, usted ya está adelantando, me parece bien.
En términos fiscales, las metas han ido en la línea de los compromisos con el país, o este año presuponemos que puede haber por primera vez en 10 años, me parece, un superávit en todas las cuentas fiscales del gobierno central, de los gobiernos descentralizados, que se llama el sector público no financiero, y el déficit fiscal del presupuesto general del Estado, que es del gobierno central, a lo mejor llegue a un déficit de 3% del Producto Interno Bruto, que, como digo, comparado con el 7% déficit del 2020, va en la línea del compromiso con el Ecuador. Hay otros compromisos, Miguel, en tema de política monetaria, de los depósitos que deben estar en las reservas internacionales. El último informe de julio de este año, del informe que presentó el FMI, nos dice que sí, que el Ecuador tiene buenas reservas internacionales. Entonces, Miguel, yo creo que ahí sí necesitamos una reflexión a fondo, porque cumpliendo estas metas, teniendo hoy las reservas internacionales más altas que puede el país tener de los últimos años, teniendo un déficit fiscal, diría yo, más o menos controlado, pero vemos que los costos también son altos. Por ejemplo, inversión pública mínimos, casi nada. El dato que manejamos en el Colegio Economista de Pichincha es la inversión pública no llega a $1.800 millones. $1.800 millones, ¿qué hago eso? ¿Qué hacemos con $1.800 millones? Y encima más de la ejecución presupuestal, la inversión pública es bajísima. Entonces, como digo, este tema hay que mirarlo con esa objetividad. Hay cumplimiento de metas, hay que ver los impactos en la economía, tenemos que mirar de qué manera, por ejemplo, se reactiva con más fuerza la economía, que genere empleo. No sirve una recuperación económica sin empleo, que es lo que estamos viendo en este periodo, Miguel. Es que esa es la realidad. Yo sé que a veces esto no se quiere aceptar desde el lado oficial. Se dice, mira, pero si estamos recuperando. Yo no niego que el registro de ventas en el SRI ha subido comparado con el 2021, eso está bien, pero vemos el mercado de trabajo alicaído, sin generación de oportunidades. También vemos una obra pública que va a paso, pero de tortuguísima, de tortuga. Entonces, Miguel, todo eso hay que sumar y restar. Eso es lo que le decía, para pensar en esa necesidad. Yo veo así, creo que es una fuente de financiamiento con unos costos que el país tendrá que en su debido momento tomar la decisión por parte de las autoridades económicas y el presidente de la República actual, tomar la decisión. Lo que sí diría que cualquier decisión que se tome para solicitar un nuevo crédito tiene que ser un plazo menor a 3 años, ¿no? Porque el gobierno del señor Lasso, si pensamos el 2023, le faltará solo 2 años. Que no tome decisiones por otros gobiernos. Eso creo que podría ser un buen punto en el debate también, en el sentido de que hay que actuar también con responsabilidad, hay que pensar en país, no gobiernos. Entonces, si ya va a tener luego 2 años de funcionamiento, por favor, no hay que pedir un crédito de 36 meses, ¿no? En fin, entonces, Miguel, yo creo que ahorita están algunas condiciones en el país, sobre todo para evaluarse. ¿Qué se requiere? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Qué hace falta para, ¿no es cierto?, que el país pueda avanzar en materia fiscal, monetaria, productiva? En fin, creo que estamos justo en el momento preciso para hacer esas evaluaciones e ir proyectando esa solicitud que seguramente se hará, como lo ha anunciado el presidente, pues a inicios del primer trimestre del 2023. Bienvenida María Laura Patiño, experta, exfuncionaria del Banco Mundial. ¿Cómo ve usted este panorama económico partiendo de un hecho? Para fines de este año está previsto que termine el acuerdo de facilidad extendida y el presidente Lasso, en su última visita a Nueva York, anunció que una vez que concluye el actual acuerdo del Ecuador con el FMI, se buscará uno nuevo. ¿En qué condiciones se puede lograr esto? Como decía el economista García, buscando la solución, la oxigenación de recursos para el país y no solo para un gobierno. ¿Es viable este nuevo desafío en las actuales condiciones? Muy buen día, María Laura. Buenos días, Miguel. Un gusto de nuevo poder estar aquí con ustedes. Buenos días, Santiago. Buenos días al público. Gracias. Es muy interesante y creo que es muy oportuno discutir respecto a esta propuesta que ha hecho el presidente de la República durante su viaje
de ir a un nuevo acuerdo al concluir el actual. Sin embargo, sí quiero poner énfasis que hablar de un nuevo acuerdo cuando todavía no se ha completado la sexta revisión, también es un poco anticipado, nos estaríamos anticipando, dado que todavía existen no solo condiciones, metas cualitativas, sino todavía metas cuantitativas que el Ecuador se ha comprometido en estos acuerdos con el fondo, que todavía estarían en proceso de cumplirse y que seguramente se van a evaluar por parte del Fondo Monetario en esta sexta revisión. Creo que Santiago ha dicho algo que es correcto, que obviamente el país, la sociedad civil, las autoridades, la sociedad civil y en general la academia, los gremios deben hacer una evaluación de los beneficios que podría haber habido o no habido de estos acuerdos, antes también de proceder a un nuevo acuerdo que debería retroalimentarse con toda la experiencia y con todo lo que se haya conseguido del anterior. Sin embargo, vuelvo a repetir, primero, todavía no se ha completado, hay un último desembolso de $700 millones, está atado al cumplimiento de las metas que quedan pendientes para la sexta revisión. Y como digo, ahí hay unos elementos de metas cuantitativas más de las cualitativas. Si hablamos de metas cualitativas, hablamos de reducción de déficit, hablamos de ordenamiento de finanzas públicas, hablamos de la sostenibilidad del presupuesto, se podría decir que en general se ha ido en la línea de los compromisos. Más allá de que, aunque ha habido algunas declaraciones públicas que estarían haciendo aparecer como que el hecho de, podríamos decir, de estar retrasados en la gestión pública, porque estamos viendo que hay asignaciones presupuestarias que no se han ejecutado, podríamos decir que la mayor parte de los ministerios y de los entes que tienen asignación presupuestaria no han cumplido los porcentajes de asignación, lo cual obviamente está enlenteciendo, está atrancando la inversión pública que el país necesita urgentemente. Es un país que ha dependido muchísimo de inversión pública, de gasto público, desde ya más de una década. Y el hecho de que el gobierno se atrase en este uso de recursos públicos disponibles en muchos casos, genera problemas a la misma economía. Entonces, la idea esta de que el hecho de que se esté retrasando esta inversión pública es positiva desde la perspectiva de reducción del déficit fiscal es equivocada, porque cuando uno mira, hay también compromisos cualitativos que obligan a que ese uso de los recursos a los que hemos tenido acceso gracias a estos programas con el fondo, que empiecen a generar una serie de efectos que tienen más que ver, por ejemplo, con el tema de inclusión económica o con el tema de inversión pública, de crecimiento de la economía, crecimiento sostenible de la economía, no solo desde el punto de vista de estabilidad fiscal. Y eso, por ejemplo, es una de las cosas que habrá que ver, qué es lo que dice el fondo luego de la sexta revisión. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, hay algunas metas cualitativas que personalmente me parecen muy importantes. Una que se ha avanzado bastante, al menos en la administración del ministro Cueva, que la revisión que hizo el fondo del cuarto y quinta revisiones que se hicieron en junio y que permitieron inmediatamente el desembolso de alrededor de $1.000 millones en junio. Esa revisión tuvo mucho que ver con el hecho de que se llegó a los acuerdos con el Seguro Social, porque uno de los cuestionamientos y uno de los compromisos que estaba en el acuerdo con el fondo era el hecho de que desde el gobierno de Correa, en realidad, con los cambios estos legales que hubo, se dejó muchas de las obligaciones que el Estado tiene con la seguridad social pospuestas. Y para el Fondo Monetario, para los organismos internacionales, entender si hay o no hay sostenibilidad fiscal de los compromisos asumidos del presupuesto del Estado, implicaba saber si todas estas obligaciones con el Seguro Social, que son tan importantes, justamente desde el punto de vista del impacto social, de la inclusión social, de metas de equidad que también están incluidas en los acuerdos con el fondo, se quería saber si eso estaba considerado o no. Y como se llegó ya a un acuerdo con el Seguro Social, donde ya se transparentaron o se explicitaron, podríamos decir, estas obligaciones pendientes, esto, por ejemplo, es una de las los principales temas que el fondo resaltó en la cuarta y la quinta revisión. Sin embargo, obviamente, en la sexta revisión se tiene que hacer una especie de síntesis general
de que efectivamente la nueva administración, el Ministerio de Finanzas, sigue caminando en la misma línea de estabilización fiscal, de transparencia del uso de recursos, de eficiencia en el gasto. Y como vemos, si hablamos de eficiencia del gasto, estamos viendo que hay un problema inclusive de gasto público insuficiente si se mira básicamente las cifras que ya se presentaron al mes de junio. Entonces, este tema es importante saber qué opinará el Fondo Monetario hasta diciembre, porque definitivamente de esto también va a depender el último desembolso. Otra de las metas cualitativas tiene que ver con transparencia no solo en las cuentas del IES, que es uno de los temas, sino también en las cuentas de Petroecuador. Ese es el otro tema que entiendo que se ha avanzado de alguna manera en el concurso para un auditor externo que haga la primera auditoría externa, que sería sobre los estados financieros de Petroecuador, algo que es bien llamativo. Estamos hablando de la empresa pública más importante que tiene el Ecuador y que nunca se ha sometido a una auditoría externa. Y esto es parte de los compromisos de transparencia. Ahí hay que ver qué es lo que sucede, cómo se va a negociar, etcétera. Y si está hablando el presidente de un nuevo acuerdo, es evidente que en un nuevo acuerdo tendrían que recogerse los temas que queden inconclusos del viejo acuerdo, siempre y cuando pasemos la sexta revisión con un visto bueno, podríamos decir, del fondo respecto, aunque no se cumplan todos los compromisos, es lo que sucede. Si hay explicaciones y justificaciones suficientes, es probable que se le abra la puerta a nuevos acuerdos con el fondo, como explicaba el señor García Santiago. Entonces, aquí el tema ¿es el momento para hablar de un nuevo acuerdo o es el momento para empezar a hacer una retroalimentación de lo que hemos estado viendo? Esta es una preocupación para mí. Yo creo que se están anticipando mucho porque primero tenemos que pasar la sexta revisión, primero tenemos que asegurar que esos últimos 700 millones aproximadamente que deben llegar, lleguen, y una vez que eso haya sucedido, entonces habrá que ver en esta retroalimentación qué es lo que le conviene al país para un nuevo acuerdo. Es evidente que el país va a necesitar fuente de financiamiento externa por los problemas internacionales. No hay posibilidad en este momento de pensar en forma realista que se va a poder hacer emisiones de bonos. No creo que el gobierno esté pensando en volver a estas operaciones financieras con respaldo de petróleo que no son nada transparentes y que de paso le cerrarían también la puerta a nuevos acuerdos con el fondo, a nuevos desembolsos de parte de los organismos internacionales. Sin embargo, sí es necesario revisar no solo las metas cuantitativas, sino las metas cualitativas también, para saber qué ha ganado el Ecuador, cuál es el rumbo y cuáles serían las necesidades del Ecuador incluso hacia el futuro. María Laura, ¿usted cómo ve la situación económica en este momento para ir a la sexta revisión y las perspectivas de un nuevo acuerdo? Quizás no se ha deteriorado. Uno de los indicadores fue junio 2022, en donde incluso se disparó el riesgo país. ¿Cuál es la situación para ir a una nueva evaluación? A ver, el disparo del riesgo país lo que hace es restringirle al Ecuador el acceso a los mercados financieros internacionales, porque el costo de acceder a los mercados privados sería muy alto. O sea, estaríamos en una situación, no creo que se pueda justificar una tasa de interés de más del 15%, probablemente hasta cerca del 20%, porque también están subiendo las tasas de interés a nivel internacional por los ajustes que ha hecho el Fed en los Estados Unidos. Entonces, creo que el riesgo país le afecta al Ecuador desde la perspectiva de conseguir recursos financieros en el mercado privado. Esto puede afectarle al Ecuador en el caso de que el financiamiento que faltara plata para cumplir con las metas de presupuesto. Ese es un tema. Sin embargo, ya vuelvo a repetir, estamos en una situación que no creo que el principal problema del Ecuador en este momento sea necesariamente financiero. Uno, por los índices de liquidez muy altos que tienen los bancos en este momento. Eso es una de las cosas que es muy llamativa. En una economía que crece lento, creo que está proyectado 2.4, si no me equivoco, para el año 2022. En una economía que crece a ese nivel, en los niveles de liquidez de ahorro nacional en los bancos nacionales son bastante altos. Entonces, desde esa perspectiva, si el Ecuador no puede conseguir recursos en los mercados internacionales por ese riesgo país, siempre hay la posibilidad de que el Ecuador pueda sacar bonos de deuda interna y pueda venderlos en este mercado nacional que está bastante líquido. Entonces, no creo que sea necesariamente un problema de financiamiento, al menos a corto plazo. Tal vez a mediano o largo plazo
en proyectos de inversión, que haya compromisos, que haya importancia para continuar con el crecimiento económico, probablemente ahí se necesita financiamiento. Pero en este momento estamos viendo que la gestión financiera, el uso de los recursos disponibles no ha sido óptimo. Entonces, no va por ahí el tema. El tema sí va por el tema de asegurar, por un lado, las metas de estas cualitativas, la inclusión económica, que es uno de los elementos que el fondo incluyó en su programa, no solo por el Seguro Social, el tema del bono de desarrollo humano, mucho del bono de desarrollo humano, mucho de todo lo que es la ampliación de la base de beneficiarios del bono de desarrollo humano, se ha vinculado justamente a estos desembolsos del fondo. Y aquí viene el otro tema. El cumplimiento de estas últimas metas también es una condición para el desembolso de recursos de los otros organismos multilaterales que yo creo que en este momento, desde la perspectiva de financiamiento, son mucho más importantes para el Ecuador que acceso a mercados internacionales, porque son proyectos y programas públicos para viabilizar política pública que ya se ha anunciado incluso, que deben desembolsarse, porque caso contrario esos programas son los que se verían interferidos, que están en este momento en teoría financiados. El otro elemento que es importante mencionar, aparte de las metas cualitativas y cuantitativas, es el compromiso del Ecuador de someterse al EFSAP, a esta evaluación del sector financiero, que teóricamente antes de la salida del ministro Cueva, en junio ya se había nombrado incluso un jefe de misión. Sin embargo, creo que es muy complicado que se inicie un proceso de evaluación del sistema financiero antes de que se nombre un superintendente de banco titular. Y ya conocemos todos los problemas que hubo con la superintendencia de bancos. El fondo, no creo que ni la misión esta de la evaluación del sistema financiero va a poder llegar antes del final del año si es que todavía no se ha resuelto o sea, si no tendrían una contraparte aquí que es básicamente el superintendente de bancos. Ahí hay un tema con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que debe participar activamente, y ahí viene el tema, no es solo el sector bancario, también está el tema del mercado de valores y está el tema de seguros, y obviamente hay una revisión también de todo lo que tiene que ver con la seguridad social en forma general, no solo el IES, el ISPA, el ISPOL. Entonces, la evaluación esta del sistema financiero con los problemas que son públicos, que tenemos conocimiento sobre el ISPOL, que nos evidencian que hay serios problemas en el mercado de valores, es sumamente importante para el Ecuador desde la perspectiva de establecer una línea base que nos dé ciertas certidumbres y ciertas seguridades respecto a la fuente de financiamiento para nuevos proyectos de inversión del sector privado y del sector público, y que nos diga a nosotros si el sistema financiero ecuatoriano es o no es una compañía para un crecimiento sano y sostenible en el tiempo y transparente. Como sabemos, también hay elementos importantísimos en este momento relacionados con el tema del GAFI, del lavado de dinero, que ya el GAFI ha estado haciendo una evaluación por varios meses. Entiendo que muchas de estas normas que ha estado sacando la UAF en los últimos años están vinculadas con esta evaluación del GAFI. El GAFI tiene que sacar un informe que es un insumo justo para esta misión de evaluación del sistema financiero. Entonces, estas cosas creo que en este momento son más importantes y de eso nos está hablando. No creo que el problema está en metas cualitativas, no creo que está en un tema en reducción del déficit fiscal. Creo que ese tema está caminando más o menos estabilizado. Espero que el actual ministro siga la política que alcanzó estas metas en la administración del ministro Cueva, pero creo que sí faltan estos temas de transparencia y sobre todo este tema de la evaluación del sistema financiero, dado que Ecuador no ha tenido una misión de evaluadores del sistema financiero desde el año 2003. Y creo que eso es sumamente importante, dado todo el desarrollo y todos los cuestionamientos y todas las polémicas que ha habido respecto al origen de los recursos que están en este momento en el sistema financiero y cómo puede eso afectar la sostenibilidad del crecimiento económico y la sostenibilidad de las finanzas públicas hacia el futuro. Economista Santiago García, además de este análisis preciso que nos ha hecho María Laura Patiño, ¿cómo corregir también esas distorsiones en la economía ecuatoriana, esos enormes subsidios? Aquí se sigue discutiendo lo que otros países con signo ideológico similar a quienes aquí hablan un discurso. El caso de Colombia, Gustavo Petro elimina los subsidios
para tener más recursos precisamente para atender en lo social. En el Ecuador seguimos enredados. Aquí una posición del siglo pasado de seguir beneficiando a los que pueden pagar esos subsidios, por cierto, precautelando la parte social y focalizando a quienes menos tienen. Pero con ese argumento no se ha podido corregir esas distorsiones. ¿Cómo lograr sincerar la economía? No porque pide el Fondo Monetario ni ningún organismo multilateral, porque ese debiera ser un compromiso de Estado para eliminar estas distorsiones. Sí, Miguel. Bueno, primero, permítame que comente lo que acaba de explicar María Laura. Estoy plenamente de acuerdo. Dejemos anotando, porque es muy importante que la opinión pública también nos autoeduquemos, que empecemos a ver las cosas con mayor objetividad. Yo coincido con ella y es cierto, solo a veces nos concentramos en el tema de las políticas monetarias, la política fiscal, que evidentemente son importantes, pero también hay que mirar en los temas cualitativos. Por ejemplo, esta evaluación del sistema financiero del Ecuador me parece capital, me parece fundamental y hay que hacerlo bien para mirar la realidad de lo que está pasando con un sistema financiero que en el Ecuador es especial. Tenemos un sistema financiero popular y solidario, las cooperativas de ahorro y crédito. Tenemos la banca pública, que yo lo veo, soy muy crítico de la banca pública. Yo lo veo en caída libre, pese a los anuncios de que se subsidia el crédito de las oportunidades. En fin, no veo una política, por ejemplo, ahí adecuada, sostenible de largo plazo. Y el sistema financiero bancario que creo que en buena hora no ha sido muy afectado por los políticos y de alguna manera se mantiene, pero este sistema tiene que servir al país, como lo dice María Laura, ¿no es cierto? Suena medio contradictorio, con una liquidez alta, con unos depósitos que se mueven bastante bien, con un nivel de crédito ya que nos entregan a los ciudadanos bastante movido, pero al final los impactos no funcionan para mayor producción, no funcionan para mayor empleo. Entonces son temas a mí me parece que son relevantes, por eso esa primera idea que yo daba al inicio de la entrevista es estos meses hay que evaluar bien. Tenemos que evaluar sin politizar demasiado, sin meter mucho la ideología, sino, como decía, finalmente, ¿qué es lo que necesita la economía en la ciudad? ¿Qué necesita la sociedad? Ahora su pregunta, Miguel, yo lo apuesto y ojalá esto es una de las mesas que no ha podido evolucionar bien, no se ha podido avanzar, están ahí entrampados en la falta de información, en la predisposición que hay para encontrar un consenso sobre los subsidios. Eso también, María Laura, tú sabes, en la evaluación de esta última de julio del FMI, también ahí hubo un waiver perdonándole al gobierno que no pudo cumplir una meta fiscal porque se alteró la política que se había tomado en cuanto a reducir los subsidios. Vino el reclamo y otra vez se congelaron los precios. Ahora yo creo que ahí, Miguel, esto es una buena pregunta y nos toca a los ecuatorianos abogar, pedir tanto al gobierno nacional como al movimiento indígena, y quisiéramos incorporarnos otros sectores. Eso es un error de las mesas con el movimiento indígena, solo dejar al movimiento indígena y al gobierno en estos debates. Los subsidios nos importan a los ecuatorianos, no solo si soy indígena o no. Entonces, y tratar de encontrar a través de esa mesa de diálogo algo que parece impensable en el Ecuador, un consenso sobre los subsidios. Yo, por ejemplo, Miguel, ahí, para que usted vea, también soy crítico porque hay que definir una buena política de precios. La política actual de precios, por ejemplo, que la gasolina súper nos pone más arriba que el precio internacional de Miami. Entonces, Miguel, hay que ser conscientes y decir, esa política algo no funciona bien. O sea, con objetividad. Lo otro, que el subsidio que hoy tenemos para la gasolina corriente y para el diésel y termina en manos y en beneficio de nuestros queridos vecinos peruanos y colombianos. O sea, también hay que ponerlo sobre la mesa y encontrar las salidas. Entonces, Miguel, es un buen tema, ya fue observado por el FMI que se necesita más claridad, más transparencia, que se tomen las decisiones que deban tomarse para, yo pensaría, no tanto eliminar el subsidio, sino reducirlo considerablemente. Hoy los análisis que se ha hecho de la inflación internacional en América Latina, el país que menos inflación tiene, Bolivia,
y Ecuador. El resto de países, los colombianos asustados por su inflación, ni qué se diga de los argentinos, los brasileños. Y cuando se hacen los análisis económicos, ¿qué encontramos? Que Ecuador y Bolivia tienen subsidios a los combustibles. Uno de los principales mechas que alimenta, Miguel, la inflación a nivel internacional. Como nosotros tenemos subsidios, entonces se hace que la inflación por precios de combustible sea menor en el caso boliviano y ecuatoriano. Lo cual no quiere decir, lo único que estoy diciendo es que no se haga nada. Lo que quiero decir es que incluso la decisión de revisar los subsidios tiene que pensarse también desde el lado macroeconómico, ver los impactos en la posible inflación, definir una buena política de precios de combustibles. No estamos conformes, no es la forma. Ya hemos visto, por ejemplo, de declarar, es que lo más importante es poner precios internacionales. Entonces, denos salarios. Yo quisiera ser profesor en la Universidad de Miami y ganar $500,000 al año. Pero no ganamos, pero Miguel, el precio de la gasolina es equivalente al precio de Miami. Entonces, algo hay que hacer. Yo en eso soy muy objetivo. Creo que revisemos, ojalá fuese la mesa. Yo no pierdo todavía las esperanzas que se logre consensos ahí con lo que acabo de comentar, en que otros sectores se puedan incorporar a los diálogos y sacar una buena política sostenible de precios de los combustibles internos, de reducción apreciable de los subsidios, de definición de que esos subsidios más bien van para alimentar cuestiones fundamentales como la lucha de la desnutrición, la lucha para que nuestros jóvenes, 150,000 jóvenes se quedaron sin cupos en las universidades. Eso es lo que uno espera, ¿no? En estos tipos de debate, Miguel. Hay mucho que hacer, hay mucho que consensuar y dejar, por favor, de lado los extremos, ¿no? Yo creo que si la mesa lograse eso, como digo, definir esas políticas de precios internos y reducir lo más que se pueda. Yo no estoy tan convencido de que mañana a cero el subsidio. No, señor, así no funciona esto. Porque incluso, como expliqué, el tema de inflación se vincula con la mantención de esos subsidios. Claro, ahora el problema es si un país vecino del que no nos podemos sustraer pone precios del mercado internacional, es una fuente mayor para el contrabando si nosotros mantenemos estas distorsiones, economista García. Sí, pero entonces uno de los referentes que no está en las fórmulas de precios es mirar no el precio internacional del petróleo crudo a nivel internacional, porque si usted ve, Miguel, el decreto vigente del 2020, que es la franja de precios los precios para definir el precio interno de los combustibles, se habla del precio internacional del petróleo crudo. Entonces pongamos, por eso digo, Miguel, si hay espacio para revisar eso, hay una fórmula matemática que hace que los precios internacionales los precios internos se ajusten a los niveles de precios internacionales del petróleo. Entonces cambiemos la fórmula, pongamos en función del vaivén de los precios de los vecinos. Todo eso es lo que yo quisiera, y lo planteo en este programa, Miguel. Eso hay que mirar con más objetividad. A veces también los economistas y los políticos decimos, es que hay que tener el costo de oportunidad del precio internacional. Ya, pero ¿por qué perdemos de vista que Estados Unidos, el ingreso promedio del estadounidense es $60,000 por año y el ingreso promedio del ecuatoriano es 6,000? O sea, pero los que tenemos la suerte de entrar en ese promedio y la gente más pobre no tiene ese nivel de $6,000 por año per cápita que estoy haciendo referencia. Entonces, Miguel, sí hay espacio. Lo que quiero decir tampoco quiero decir no se haga nada, hay que hacer, pero también hay que cambiar de mentalidad. A veces nos dejamos llevar o esto o nada, o el gobierno, o esto o nada. Es que esta es la política, ya se definió en el 2020 o nada. Esta es la fórmula o nada. No, señores, avancemos. Hagamos las cosas, se llama en política pública el nuevo concepto que ojalá pudiésemos educar a los políticos así, se llama el concepto de suficiencia. Hay que hacer lo suficiente para que el país salga adelante. Hay que hacer lo necesario, pero no, aquí es maximalista. Pongamos el precio internacional más alto posible. Entonces, venimos los problemas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, esa distorsión. Claro, Santiago, o poner los precios del mercado internacional o mantener intocada una enorme distorsión que elimina recursos para el propio sector social. Exacto, ¿no? De acuerdo, Miguel, es que eso es el reclamo que hacemos los académicos, la gente que no estamos excesivamente politizadas, que no le vemos al enemigo número uno, el gobierno. ¿Cómo puedo ser enemigo número uno del gobierno si los ecuatorianos lo eligieron?
Lo cual no quiere decir que no seamos críticos, podemos ser críticos y decir qué es lo que hay que hacer. Es lo que reclamamos, Miguel, ese gran pacto social, esa necesidad de entender al Ecuador de diferente manera. Hay espacio para eso. Al movimiento indígena también le exigimos, le pedimos, ¿no es cierto?, de alguna manera solicitamos también objetividad en las propuestas, pensando en el país, no solo en ciertos grupos, viendo lo positivo, cómo construimos, por ejemplo, una buena política de sostenibilidad de precios internos. Yo creo que por ahí debería ser. Y lo otro, claro, por ejemplo, en materia de combustibles, el Ecuador 80% sigue usando como energía primaria los combustibles fósiles y no hemos movido un dedo. Bueno, algo se ha hecho con electricidad, pero el resto de energías a nadie le importa, no hay financiamiento, no se busca, por ejemplo, hoy hay recursos internacionales para cambio de energía, nadie hace nada. O sea, si nos entrapamos, Miguel, eso hay que también decirlo en esas posiciones un poquito extremas, no es solo de discurso, sino que nos detienen posibilidades de buscar alternativas que incluso pueden existir a nivel internacional con lo que es el financiamiento de energía verde. Hoy los bolivianos están trabajando en eso. Los colombianos también están trabajando y los ecuatorianos que todavía, bueno, por lo menos tratemos de resolver por lo menos una política sostenible de subsidios, ¿no? Subsidios, como digo, Miguel, ya me adelanto, no es posible cero subsidios a los combustibles. No es posible, no podemos ponerle más gasolina a la inflación, pero, como digo, tampoco dejemos intocada la cosa, racionalicemos, hagamos lo necesario para que sea una buena política sostenible, más allá de este gobierno, que nos permita en los próximos, no sé, 20 años, transitar incluso hacia lo que sería el cambio de transición energética, que el Ecuador tarde o temprano habrá que hacerlo, aunque se resistan muchos, pero hay que pensar en esa transición energética porque el petróleo no nos va a durar toda la vida. María Laura Patiño, ¿cómo corregir estas distorsiones en la economía ecuatoriana, que ha sido muy difícil hacerlo por las posiciones políticas, politiqueras que impiden llegar a un punto de equilibrio? Creo que Santiago acaba de dar un marco general de por qué los subsidios no ayudan. En este momento, como él acaba de explicar, tal vez no es prioridad, al menos dentro del contexto del nuevo programa con el fondo, no es prioridad, justo por esta dispensa, este waiver del que habló, que se dio justo en esta cuarta y quinta revisión. De alguna manera el fondo ha reconocido la poca viabilidad política que tiene introducir las reformas de subsidios en este momento en el Ecuador. Sin embargo, eso no significa que el Ecuador no tenga que tomar medidas hacia el futuro, pensando en cuánto se desvía, cuántos recursos públicos se distraen por la necesidad de cubrir esos subsidios en lugar de invertir, por ejemplo, en este programa de desnutrición infantil que tanto ha anunciado el gobierno. Y yo me pregunto en este momento de dónde va a salir la plata para ese ambicioso programa de desnutrición infantil, que debería ser un programa justamente sostenible en el tiempo. Si pensamos en un nuevo programa, ese nuevo programa debería asegurar el financiamiento de ese programa más allá incluso de la terminación de este gobierno, porque es un programa que debería quedarse aún en un cambio de gobierno. Y la pregunta es, ¿cuánto de eso está retrasado? ¿Cuánto de eso está pospuesto? Justamente porque con la subida de precios de petróleo a nivel internacional de estos últimos 6 meses, desde que se inició la guerra de Ucrania, básicamente el costo de ese subsidio que se ha sostenido básicamente no permite que se pueda usar esos recursos excedentarios que podría haber habido con esa subida de precios del petróleo, no permite que se puedan utilizar, por ejemplo, para financiar ese programa. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es, desde la perspectiva de inversión social, gasto social, que es una de los elementos claves, el cierre de este programa y conseguir que se implementen los convenios que se han hecho hacia futuro para el bono de desarrollo humano, para el gasto social en salud, educación, etcétera, para este programa de desnutrición infantil, depende justamente de unas políticas públicas, de que se sostenga en las políticas públicas una prioridad para ese gasto social. Hemos oído hablar al gobierno de que el gasto de inversión pública que muchos sectores le reclaman
y aquí le doy también la razón a Santiago. En este momento el gobierno está básicamente conversando en estas mesas de diálogo solo con un sector, que podríamos decir el sector indígena. Pero el sector indígena, no solo para el tema de subsidios en general, el sector indígena no le está representando a la sociedad en general, y cualquier tipo de cambio, de ajustes en política económica deben estar direccionados a generar un bienestar de carácter general entre todos los sectores. Si es que no participan todos los sectores en esos diálogos, estamos hablando de que básicamente el gobierno está priorizando a un sector en este diálogo, pero no está oyendo las expectativas del resto de sectores. Y yo hablo no solo de los gremios, estoy hablando también de sectores sociales, de trabajadores, las expectativas que existen sobre una reforma del sector salud. Hemos oído muchísimo las quejas, y con razón y con justificación, de lo mal que está funcionando los hospitales públicos, el mismo Seguro Social, los servicios de salud, el Seguro Social, que por cierto son parte de los compromisos que todavía debe cumplir el Ecuador con el fondo. Las auditorías del sistema de salud en seguridad social es parte de los elementos que tienen que ser evaluados en esta última revisión con el fondo, y es parte de los compromisos que deben, de los, podríamos decir, de los requisitos para poder tener acceso a esos 700 millones adicionales. Entonces, yo me pregunto si en esas mesas de diálogo se está hablando de estas expectativas, de estas preocupaciones, de estas críticas que está haciendo la sociedad respecto a la forma como se está gestionando el sistema de salud. Una queja similar hay, tal vez no ha sonado tanto, en el tema de educación, el retraso en las inversiones y el mantenimiento de las escuelas, de los colegios, que viene arrastrándose desde la época de la pandemia, donde se fue votado mucho. Todos estos elementos no se están considerando y se necesitan recursos para eso. Y no solo se necesita recursos, se necesita una gestión administrativa pública que inicie, que haga esos gastos que definitivamente van a traer este tipo de bienestar que la sociedad está necesitando. Entonces, yo creo que aquí hay un tema que está muy vinculado con la calidad de la gestión administrativa y financiera pública, y no necesariamente solo vinculado con la fuente de recursos. Efectivamente, tenemos restricciones a fuente de financiamiento para gasto social como consecuencia de que se le está distrayendo grandes recursos para cubrir la cuenta de derivados petroleros, que es justamente donde se ejecuta, podríamos decir, los subsidios a los combustibles, pero tenemos un problema serio de que no se está gastando lo suficiente en el sector social, que es justamente donde se consigue el apoyo. Y si hablamos desde el punto de vista de gremios, estamos viendo un reclamo también justificado en el sentido que la inversión pública está detenida y eso está estancando la economía y no genera perspectivas de crecimiento hacia futuro, a corto, a mediano plazo. Y eso, desde la perspectiva de gobierno, es una de las cosas que definitivamente debería priorizarse y que definitivamente le va a beneficiar inclusive en la posibilidad de abrir la puerta para una nueva línea de financiamiento con el Fondo Monetario, que, como digo, depende que todavía se cierre el actual financiamiento, el actual programa. Ahora, María Laura, lo que usted señala, esto es parte de una gestión del gasto y también la calidad del gasto de manera oportuna. Y ahí creo que hay una deficiencia en el país. Sí, definitivamente este es un tema que seguramente el fondo le va a poner atención, porque, como digo, en esta sexta revisión, uno de los elementos críticos que está considerado es estas auditorías a los sistemas de salud del IES. Y yo no estoy muy segura de que se haya avanzado mucho en ese tema y no tengo idea cuál vaya a ser la evaluación en ese sector cuando todo el país está reclamando lo mismo. Entonces, definitivamente hay un tema de gestión pública que va más allá de la gestión presupuestaria, de la gestión financiera. Es un tema de que los ministerios y las instituciones públicas comiencen a cumplir el rol para el que existe. Si es que la ciudadanía no percibe que eso está pasando, es obvio que esta situación política, podríamos decir, que podría politizar la economía, obviamente la gente percibe, oigan, quiere decir que ustedes están usando la plata que tiene el fisco, que todo el mundo en este momento dice, oigan, les está sobrando la plata, pero no es necesariamente cierto, la están usando quién sabe para qué, mientras que estos sectores que deberían ser, los sectores sociales que deberían ser debidamente atendidos, no están atendidos, y de ahí viene esta distorsión de que le echan la culpa al Fondo Monetario del impacto
del impacto económico, de la poca inversión pública, cuando en realidad es un tema de gestión pública que incluso va contra los mismos compromisos con el Claro, fondo. si me permite, Entonces, María Laura, lo que usted señala, esto de tener al día las cuentas y saber cómo se ha gastado. El caso del Seguro Social ecuatoriano que se ha mencionado, se espera que para octubre exista una auditoría, está en ese proceso, auditoría externa para revisar las cifras. Algo inadmisible en una institución de la dimensión del Seguro Social ecuatoriano, María Laura. así es, no solo en el Seguro Social. O sea, esa es la razón por la que yo hablaba de las metas cualitativas, que a la gente se está olvidando que en este último programa el Ecuador se comprometió a asegurar transparencia en el uso de recursos públicos, y dos sectores que están especialmente enfocado el programa con el fondo son justamente el Seguro Social y Petroecuador, que es obvio, estamos hablando de Petroecuador, es de alguna manera una de las fuentes más importantes para la caja fiscal, no debería ser así, y en cambio el Seguro Social se está convirtiendo en este momento, en lugar de ser una potencial fuente de financiamiento para el desarrollo interno, se está convirtiendo en un peso permanente, porque se está convirtiendo en un barril sin fondo, y si no hay en este momento una clarificación, una transparencia del Seguro Social, si no se fortalece el Seguro Social, tanto en lo que corresponde a cómo se va a financiar ese gasto actuarial a mediano y a largo plazo, cómo funcionan los sistemas de salud que son tan importantes dentro del sistema de salud pública, definitivamente esto le daña más al Ecuador hacia adentro, y estos temas son prioridad en la gestión pública que no necesariamente están teniendo la respuesta que la gente, todos los sectores en el Ecuador estarían esperando. Bien, seguiremos hablando de estos temas muy importantes, no solo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, este desafío para el 2023, sino el mejoramiento, el control del gasto, más eficiencia, gastar lo que existe y no quedarse en estas condiciones. Muchas gracias al economista Santiago García y a la doctora María Laura Patiño por ese valioso aporte al análisis. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Un buen día para todos. Saludos, Santiago. Saludos, María Laura. Muchas gracias. Muy buen día. 8:05 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego ya volvemos con dos invitados para hablar cómo fortalecer a la Policía Nacional luego de esta crisis que se está viviendo por los hechos que son de dominio público. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Celebra cada ahorro como un gol. Con la